Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidos a este nuevo video de nuestra materia de literatura barroca española. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de la doctrina lopista. Ya hemos visto los antecedentes de la Comedia Nueva y ya vimos también, bueno, cómo era el desempeño o el trabajo de las compañías, de los actores, de lo que el público esperaba, es decir, vimos todo lo que tenía que ver con el espectáculo teatral. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la doctrina lopista. Y bueno, antes de eso, hay que mencionar que las comedias de este siglo, el siglo XVII, pues gozan de una amplia pluralidad temática. Y bueno, esto quiere decir que los dramaturgos consultaban y buscaban asuntos de toda índole para sus obras. De este modo vamos a encontrar en las comedias, bueno, tanto temas que provienen de la tradición medieval, de la historia universal, pero también de la historia española, tanto antigua como un poco más contemporánea, los propios autores. Por supuesto que va a haber temas renacentistas, pastoriles, moriscos, caballerescos, e incluso mitológicos, y por supuesto temas procedentes de la literatura religiosa. Entonces va a ser común encontrarse, bueno, asuntos bíblicos, el tratamiento de algunos de los misterios, dogmas, vidas de santos, motivos litúrgicos, también piadosos, y por supuesto temas extraídos del vivir contemporáneo, políticos, por supuesto también religiosos y sociales. En otras palabras, toda esa pluralidad temática pasó por un proceso de dramatización. Es decir, los dramaturgos se distinguieron por presentar en clave dramática aquello que no lo era y lo que se encontraba a su paso. Entonces es frecuente que ellos revisen pues textos a veces más antiguos que ellos y de ahí extraigan algo y lo lleven a las tablas. Ahora, el responsable de esta dramatización no es otro más que el Fénix de los Ingenios, Lope de Vega. Y él supo reconocer que el teatro era para el pueblo y así supo escribir Lope de Vega para él. Ruiz Ramón, en su Historia del Teatro Español, él menciona que el teatro creado por Lope triunfa en la escena española a lo largo de casi 100 años porque, entre muchas cosas, fue ininterrumpidamente actual. Ahora, quizás se estén preguntando, bueno, pero ¿cómo este teatro puede ser actual si se tomaban temas incluso medievales? Bueno, es actual en el sentido en el que estaban pensadas las comedias para el sentir y el pensar del pueblo en el contexto en el que ellos están situados. Ahora, Lope de Vega, por supuesto, nos dejó un texto maravilloso que es el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, donde él pues da a conocer toda su doctrina y que de alguna manera contiene todos aquellos rasgos de su propio teatro y del que van a ser seguidores numerosos discípulos, ¿no? Entre ellos, bueno, va a estar, por ejemplo, Tirso de Molina, va a estar también Juan Ruiz del Arcón, entre muchos otros, ¿no? Y bueno, para eso vamos a ir revisando algunas de las nuevas reglas de Lope que se apartan a veces de la teoría clásica o a veces en que de alguna manera siguen presentes, pero generalmente algunos se apartan, ¿no? Y el primero de estos asuntos o de estos rasgos de este teatro, de esta comedia nueva, pues va a ser el concepto de tragicomedia. Am, donde, bueno, las reglas de Lope lo van a apartar de los postulados aristotélicos en dos sentidos. El primero de ellos, bueno, tiene que ver con el contenido. Aristóteles, bueno, si recuerdan, sostuvo una distinción entre sus personajes tanto inferiores como superiores.
Así, la comedia era la mímesis de hombres inferiores, pero no en todo el vicio, sino en lo risible, de acuerdo a la Poética 5. Y la tragedia, de acuerdo a la Poética 15, era mímesis de una acción seria o admirable. Y de una manera más simple, Pinciano anotó que la tragedia ha de tener personajes graves y la comedia comunes. Bueno, Lope de Vega se va a apartar de ello y esto constituye uno de los éxitos de la comedia nueva, porque se va a hermanar al rey con el pueblo. Entonces podemos simplemente eh, resumirlo así, el rey más el pueblo, es decir, a los personajes nobles con los personajes inferiores, ¿no? Algo que por supuesto para Aristóteles era impensable. Y también otro de estos rasgos que se apartan, o bueno, que tienen que ver con el tratamiento de tragicomedia, es precisamente la alternancia de tonos, que fue, bueno, muy del gusto de los públicos del siglo XVII. En otras palabras, la alternancia de pasajes trágicos con pasajes cómicos. Pues así como la naturaleza no presenta únicamente un solo tono, es decir, no todo es completamente trágico, pues de este mismo modo debe de proceder la comedia. Entonces, en nuestra lectura del teatro del siglo XVII tenemos que estar muy al pendiente cuando estemos delante de una escena que más bien se torna casi o tiene un cariz trágico, y luego generalmente le sigue una escena, a veces un poco chusca, bufona, a veces esterilizada por los graciosos, por las figuras del donaire que aparecen en, en las comedias, ¿no? Y bueno, habiendo dicho esto, bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar que todo el teatro del siglo de oro se engloba bajo el mismo título genérico de comedia. Que bueno, no debemos de confundir comedia con la comedia como la pensaba Aristóteles, sino que los dramaturgos utilizaron este término para nombrar pues todas las incontables piezas que escribían, aunque en ocasiones las llamasen tragicomedias o simplemente comedias, ¿no? Entonces desde ahora conviene no olvidar el valor genérico del vocablo y tener en cuenta que significaba simplemente la palabra comedia, pues como una obra o una pieza eh, teatral, ¿no? Lo cual de alguna manera nos ayuda, nos protege en la interpretación de estos textos, porque si pensamos que simplemente comedia significa obra o una pieza teatral, entonces quizá podemos evitar caer en algún descuido si las consideramos simplemente como comedias, pero a la manera aristotélica, ¿no? Bien, otro de estos rasgos que presenta Lope en el arte nuevo, pues tiene que ver con las unidades, donde, bueno, pues también él se va a apartar aquí un poquito bueno, un poquito y también bastante de Aristóteles. Lope aborda en su arte nuevo, bueno, pues las unidades de acción y de tiempo, y en la primera, es decir, en las de acción, no va a diferir mucho de Aristóteles, pero la segunda, es decir, la que tiene que ver con el tiempo, bueno, esta sí va a ser la que Aristóteles va a negar rotundamente. Porque si bien estas dos acciones se valen de la verosimilitud, pues no deberían mantenerse si hacen precisamente lo contrario. Por ejemplo, Tirso de Molina, en los cigarrales de Toledo, pues escribió que en realidad es muy inconveniente, o es muy inconveniente tratar en un tiempo breve, pues que un galán se enamore de una dama y que la solicite, le dé obsequios, la festeje, es decir, se enamore perdidamente cuando temporalmente no ha pasado mucho tiempo. Así que el hecho de que entre uno y otro acto a veces pasen días o quizá pasen años, bueno, no es un problema para los dramaturgos porque deben de generar ellos verosimilitud, ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, bueno, pues podemos pasar a lo que tiene que ver con la división del drama. Am,
Y Lope de Vega también recomienda que la distribución de la comedia sea en tres actos. Vamos a poner aquí, bueno, simplemente tres actos. No obstante, en esta organización tripartita no se debiera entenderse como una estructura del tipo exposición, nudo y desenlace. Todo lo contrario, la exposición debe durar una parte del primer acto, el nudo desde el resto del primer acto hasta la mayor parte del acto tercero y la conclusión hasta la última parte del acto tercero. Si la solución llegara antes de finalizar la obra, bueno, pues se corre el riesgo de que el vulgo simplemente salga del teatro. Entonces también Lope, en ese sentido, pues recomienda el uso del baile y evitar que ocurran momentos en que ningún personaje hable. Sí, para Lope de Vega, pues no es posible que un personaje simplemente se quede mudo en el teatro. Por supuesto, sabemos que hay otros teatros donde que un personaje se quede mudo en escena, bueno, va a tener cierto es porque hay cierto carácter ahí, cierta interpretación, hay un efecto que el dramaturgo quiere buscar en ese momento, pero para el teatro de Lope de Vega no es así, ¿no? El público estaba ávido, no quería que hubiera silencios, no se iba a detener el público a reflexionar el porqué de ese silencio y lo que quería era constante acción. Y por supuesto, si están recordando un poquito eh, la poética de Aristóteles, bueno, sabrán que aquel también habla sobre el uso del lenguaje. Y bueno, por supuesto, Lope de Vega va también a tomar ese tema y pues en un primer momento Lope de Vega pide que el lenguaje se adapte a la situación. Es decir, que no se incrusten diálogos que se aparten de lo puro, de lo habitual y nada afectado de una plática común. Además, propone un uso moderado de cultismos. Y además de esto, bueno, también propugna la adecuación entre el personaje y el lenguaje. De hecho, como vamos a ver más adelante, no en este video, sino en otro, que los seis personajes básicos de la comedia son bueno, el poderoso, el padre, el galán, la dama, el gracioso, la criada. Sin embargo, ellos pueden agruparse en cuatro niveles lingüísticos. Y bueno, ¿cuáles van a ser estos cuatro niveles lingüísticos? Bueno, el primero va a ser el del poderoso, el segundo va a ser el sentencioso, que generalmente puede estar ocupado por un viejo. También va a haber el del amante y el del gracioso. Entonces, pues el primero es el que emplea un lenguaje elevado o de gravedad. El sentencioso, bueno, da la nota filosófica, doctrinal o conceptual. El del amante, bueno, con una connotación pasional y en él se funde pues el lenguaje imaginativo, metafórico, amoroso o bien petrarquista. Y bueno, el gracioso o la figura del donaire, pues que goza de un lenguaje jocoso, ¿no? Y bueno, en esta sección del arte nuevo, pues Lope de Vega da el consejo de rematar las escenas con sentencias y esto se cumple al finalizar la obra para que el público quede satisfecho. Esto es una despedida y suele incluir un perdón al público por los errores cometidos, el título de la obra y a veces la indicación del género, tragedia, tragicomedia o comedia. Y esto va a ser muy frecuente que lo veamos al final de cada una de las comedias que vamos a leer en nuestro curso. Y hay que prestar mucha atención al final, es decir, qué es lo que está comentando el dramaturgo, a veces ver de qué él se disculpa, ver cuál es el género con el que cataloga o caracteriza a su obra y también cómo se dirige al público, ¿no? Generalmente ahí se abre la cuarta pared y generalmente a veces la figura del gracioso o a veces la de un galán es el que se dirige al público y es el que pues menciona todo esto. También Lope de Vega va a tratar en un momento en su arte nuevo de la métrica. Y bueno, pues aquí la recomendación es más bien breve de Lope de Vega y bueno, él simplemente dice que se acomoda el estilo. En este caso, la métrica, la temática, la situación y el personaje, ¿no? Entonces, las décimas, dice él, bueno, para las quejas, el soneto para un momento de reflexión grave o el romance como fundamental para relatar sucesos.
en nuestra clase sobre Lope de Vega y el romance, pues de hecho habíamos visto que precisamente el romance pues ayuda mucho a la narración de eventos, más que sea una forma poética sumamente descriptiva, estaba más pensada para narrar hechos, al menos en los romances de Lope de Vega que estuvimos viendo por ahí. Entonces, pues, de alguna manera eso se va a conservar en el propio poeta, ¿no? Después del tratamiento de la métrica, bueno, vamos a tener el de las figuras retóricas. Y bueno, en el arte nuevo, Lope le dedicó muy poco a ese tema, apenas son 6 versos, pero el contexto inmediato revela que Lope estaba interesado en el uso de figuras en cuanto éstas se adaptaran a las situaciones, es decir, no simplemente que aparecieran por aparecer para engalanar los versos. Hay que pensar que el público, pues de alguna manera tenía que entender esto, entonces estas se deben de adaptar a las situaciones. También otro de los aspectos que toca Lope de Vega, bueno, es el de la temática. Y bueno, Lope de Vega solamente menciona el de la honra y también el de las acciones virtuosas. Y la razón de esto es porque estas eran las que tenían mayor capacidad emotiva. Es decir, estas iban a mover a los públicos, los iban a afectar. Y dentro de ello, pues Lope de Vega recomienda engañar con la verdad y el hablar equívoco que, por supuesto, generará los mejores trucos teatrales que mantendrán al público en suspenso de, bueno, qué va a pasar, cómo se va a resolver este conflicto, ¿no? Y bueno, sobre la honra, vamos a dedicar una clase precisamente a eso, entonces eso lo vamos a dejar por ahora pendiente. Y bueno, también Lope de Vega va a hablar en su Harto Nuevo sobre la duración de la comedia. Y este es otro de los apartados breves de Lope de Vega, apenas son 3 versos, y dice, tenga cada acto 4 pliegos solos que 2 están medidos con el tiempo y la paciencia del que está escuchando. Es decir, Lope propone una extensión equivalente a unas 96 páginas de ahora aproximadamente, o bien unos 3000 versos. Alrededor de esta última medida es que se encuentra, de hecho, la mayoría de las comedias. En las comedias que vamos a leer pueden ver el número de versos y van a ver que generalmente están rondando esta cifra, los 3000 versos, a veces un poquito menos, 2800, pero generalmente es la medida o que tienen las comedias, ¿no? También Lope de Vega habla sobre el uso de la sátira y bueno, su intencionalidad. Y bueno, él menciona directamente que en la parte satírica no se aclaró ni descubierto, pues que sabe que por ley se vedaron las comedias por esta causa en Grecia y en Italia. Pique sin odio, que si acaso infama, ni espera aplauso, ni pretenda fama. Entonces la intencionalidad satírica que posee el dramaturgo, recomienda Lope, debería hacerse de manera encubierta. De lo contrario, bueno, se corre el peligro de que sea prohibido el teatro y que por supuesto pues provenga un desdén del público hacia hacia las comedias, ¿no? Y es el propio escritor de estas, ¿no? Bueno, la última de estas innovaciones, bueno, tiene que ver con la representación a la que Lope de Vega pues también le dedica algunos cuantos versos para tratarlos, apenas unos 12. Y bueno, Lope concluye hablando del montaje de las comedias, donde bueno, considera la escenografía, el vestuario, y bueno, varios dramaturgos, según se desprende de las obras, pues promovieron diversos adelantos. Sin embargo, bueno, esta parte corresponde a los autores que en la búsqueda de mantener al público, pues con ingenio trajeron diversos adelantos al espectáculo teatral. Entonces conviene leer muy cuidadosamente las didascalias, las acotaciones en las obras de teatro, en las comedias que vamos a estar leyendo, porque ahí es donde nos vamos a enterar qué tipo de uso de escenografías es la que estaba pensada para esa comedia.
a veces son las menos. A veces casi no hay muchas acotaciones en el teatro. Y esto, por supuesto, no hay que considerar que se trata de un error de los dramaturgos. Considérese que había plena libertad para los autores, pero también había unas fórmulas que seguramente ellos conocían, sobre todo cómo iba a reaccionar el público o qué hacer en determinado tipo de escena, todo eso, ¿no? De hecho, paradójicamente, o bueno, no paradójicamente, seguramente esto era el espíritu de la época, en la música barroca también figura esto. Las indicaciones de intensidad de todo esto son prácticamente nulas en las partituras originales, o generalmente están editadas, pero en las partituras originales prácticamente hay muy pocas indicaciones. No hay ni indicaciones metronómicas de a qué velocidad debería de ir aquello, pero bueno, el músico haciendo distintos tipos de análisis, pues más o menos debería de él interpretar cómo esa obra pues debería de ejecutarse, ¿no? Delante de un público, y pues de la misma manera sucedía con los autores de comedia. Bien, entonces le vamos a dejar hasta aquí. También supongo que esto es un resumen de lo que ya se había visto anteriormente en sus cursos de teoría literaria. Entonces, por eso mencionamos simplemente un poquito rapidito, solamente para tener fresco cada una de estas innovaciones que Lope de Vega trae al teatro y que vamos a estar comentando y que vamos a utilizar para buscarlas, para desde ahí comentar las comedias que leemos. Entonces, pues les deseo que pasen un muy buen día y hasta luego.